quieren atender a presos. Los galenos denuncian que los reos hacen actos inmorales dentro del nosocomio. México, Guatemala y El Salvador, además de Honduras, firman 12 acuerdos de cooperación en materia energética, seguridad fronteriza y desarrollo social. Transparencia Internacional pide a las autoridades guatemaltecas esclarecer el asesinato de periodistas de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo. Según encuesta de Canal Antiguo y revista Contrapoder encargada a la firma Borges y Asociados, 6 de cada 10 guatemaltecos votarían por Alfonso Portillo para diputado. Paraguay, autoridades sanitarias se declaran en alerta por aumento de casos de chikungunya. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes. A 3 días de un ataque con granada y armas de grueso calibre frente al Hospital San Juan de Dios, los médicos de ese centro asistencial ya no quieren atender a presos que sean llevados a esa institución. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Los médicos del Hospital San Juan de Dios no están de acuerdo con seguir atendiendo reos para evitar atentados como los del martes recién pasado, así como también otros tipos de actos ilegales e inmorales que se realizan en la consulta externa del nosocomio. Fugas y rescate de reos, realización de transacciones y pago de extorsiones y otras actividades a las que este tipo de grupos antisociales se dedica en las instalaciones de nuestro hospital, sobre todo en el área de consulta externa. Realización de transacciones y pago de extorsiones y otras actividades a las que este tipo de grupos antisociales se dedica en las instalaciones de nuestro hospital, sobre todo en el área de consulta externa. Enfrentamientos físicos y verbales de reos de grupos rivales. Actitudes inmorales de los reos del sistema penitenciario que contaminan la sanidad mental de las personas que se encuentran en el entorno en donde hay niños y de que por sí ya se encuentran enfermas. Los galenos aseguraron que no quieren atender más a estas personas, sin embargo están conscientes de que por ética no pueden dejar de atenderlos, pero piden a las autoridades correspondientes buscar una solución para que no sean atendidos en el hospital. Nosotros, por nuestro código deontológico, nos obliga a atender pacientes de cualquier índole, pero ya no queremos atender a este tipo de pacientes a reos. Lo que sí les sugerimos es, han salido en publicaciones de prensa, han salido en medios televisivos, que hubo reuniones del ministro de Salud Pública con otras personalidades de alto nivel, que ellos hagan lo más pronto posible sus clínicas en Fraijanes. Debido a estas situaciones, la Junta Directiva del hospital iniciaron una campaña institucional llamada Ya Basta. Ya basta al clima de temor, miedo, psicosis que se ha generado en la población guatemalteca, aseguraron los galenos. Miembros de la prensa, a convocatoria de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, junto con representantes de las cámaras empresariales y representantes de la Iglesia, exigimos hoy el respeto a la libre emisión del pensamiento y, por supuesto, también el esclarecimiento del asesinato de 2 compañeros en la ciudad de Mazatenango, en el departamento de Suchitepeques. La Cámara Guatemalteca de Periodismo, acompañada por la iniciativa privada representada por el CACIF, los industriales y comerciantes, se manifestaron contra la inseguridad que viven los periodistas en el desarrollo de su labor aquí en Guatemala. El presidente del CACIF, en representación de los empresarios guatemaltecos, rechazó todo intento de callar la información. El imperativo rechazo a cualquier esfuerzo por acallar a la prensa y a la libertad de la emisión del pensamiento. Sector empresarial considera muy importante y reiteramos nuestra consideración que la libre emisión de pensamiento y la libertad de la prensa, además de ser derechos inherentes de la persona humana, son una muy importante salvaguarda ante los abusos del poder en una sociedad democrática. Creemos que este evento debe ser utilizado como un momento de decir no más.
Los periodistas demandaron al gobierno la protección necesaria para desarrollar su labor. Además, pidieron al sistema judicial que los crímenes de los comunicadores sociales no queden en impunidad. Desde Berlín, Alemania, Transparencia Internacional ha reiterado a Guatemala que es necesario establecer un medio independiente. Es considerado esto un pilar de la democracia que incentiva la integridad nacional. No obstante, el asesinato de 2 periodistas el martes último es un acto de rebeldía y una prueba de la impunidad que causa temor hacia la libre expresión de los medios al exponer reportajes en cuestión de asesinato de periodistas. Este no es el único acto criminal que se ha ejecutado, pero sí simboliza la debilidad del Estado de Guatemala, según Transparencia Internacional. Sigamos con las noticias, y es que el organismo ejecutivo entregó este viernes al legislativo el informe sobre los gastos efectuados en el marco del estado de calamidad. El Ejecutivo cumplió con enviar al Congreso de la República el informe de las compras por excepción que realizó durante los estados de calamidad por el sismo violento de San Marcos y la sequía prolongada. El Ejecutivo ha gastado más de 359 millones de quetzales. Uno de los gastos que llama la atención es el que hizo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Catres por más de 150.000 quetzales, pero no especifica la cantidad de catres. Otro es el kit de limpieza, que tampoco especifica la cantidad, y el monto es de 50.000 quetzales. Además de eso, Conred gastó 200.000 quetzales en combustible. Gastaron también 460.000 quetzales en 320 tiendas de campaña. En 90 estufas de gas gastaron 250.000 quetzales. Esas son algunas de las compras que hizo la Conred, pero no fue el único, ya que el Ministerio de Desarrollo Social gastó 87.013.000 quetzales en compra de maquinaria y equipo para la construcción, y en compra de camiones de volteo gastó 14.382.000 quetzales. Además de eso, en 2 fletes para transportar alimentos gastaron 8.800 quetzales. En el Congreso de la República aún se están discutiendo prolongar los estados de calamidad. A petición del Ejecutivo, la entrega del informe es uno de los condicionamientos que pusieron los congresistas para considerar si se amplían los estados de calamidad. México y Centroamérica firman convenios en tratados en materia de seguridad fronteriza y también en materia energética. Este viernes en México, Distrito Federal, se firmaron uno de los 12 acuerdos que se tenía planificado entre Guatemala y México. Y es que uno de los más importantes es el tema del gasoducto, que vendría a beneficiar a la región centroamericana. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Quiero agradecerle al señor Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, por su amistad, por su compromiso y por su liderazgo para llevar a cabo lo que hoy pudimos concretar, la firma de 12 acuerdos que son importantísimos para poder lograr una mejor comunicación, una mejor relación y al final lo que buscamos, una mejor vida para nuestros ciudadanos. Hoy vemos cómo se firman aquí estos 12 acuerdos en los cuales hay un beneficio, por supuesto, comercial, económico, de seguridad, hay un beneficio para el turismo, hay un beneficio para la energía que va a redundar en beneficio para los guatemaltecos. Según el presidente de México, Enrique Peña Nieto, esta firma del gasoducto vendría a beneficiar a gran parte de Centroamérica. Según dieron a conocer, este proyecto podría generar hasta 800 megavatios en toda la región. Uno de los acuerdos aquí firmados tiene que ver precisamente con identificar, definir y avanzar en la concreción de un proyecto que significaría llevar gas desde México a toda la región centroamericana, y que la adhesión a este acuerdo permite realmente darle viabilidad económica y sobre todo impulsar el desarrollo económico y prosperidad para los 2 países hermanos aquí presentes y representados, pero además para toda la región centroamericana
y la de propio México. Dentro de los 12 acuerdos firmados entre Guatemala y México se encontraban proyectos como infraestructura, generación de energía eléctrica, así como de seguridad y unión aduanera. Es mi reporte desde México, Distrito Federal. Reportó para Noticieros de Canal Antigua, Elvis Hidalgo. Momento de presentarle más respuestas de lo ya contenido en la encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder. La encuesta Canal Antigua Contrapoder, encargada a la firma Borges y Asociados, ha salido a preguntar a los guatemaltecos respecto al expresidente Portillo. En primer lugar, le ha preguntado si consideran correcto o incorrecto que el expresidente vuelva a participar en la política nacional. El 69% de los encuestados considera que sí es correcto. El 29% dice lo opuesto, dice que no es correcto que Portillo vuelva a tener vida pública en el país. Y un 2%, escuche usted, solamente un 2%, prefiere no responder el tema. Se ha salido a preguntar también si votaría usted por el expresidente Alfonso Portillo para diputado. Y estos son los resultados. 6 de cada 10 guatemaltecos aseguran que votarían por él. 3 dicen, en cambio, que no lo harían. Y 2 de 10 prefieren no responder esta pregunta. Además, se le ha preguntado al encuestado si Alfonso Portillo decidiera apoyar a algún candidato presidencial. ¿Sería suficiente para que usted apoye a ese candidato? En este caso, la cifra desciende. El 51% dice que sí votaría por ese candidato a quien apoye a Alfonso Portillo. El 45% dice lo opuesto, que no votaría por esa persona. Y un 4% prefiere no responder. Finalmente se le ha preguntado a los guatemaltecos en la encuesta Canal Antigua Contrapoder, ¿a cuál candidato cree que estará apoyando a Alfonso Portillo? Y mire usted esta respuesta. 11.3% cree que Alfonso Portillo está apoyando a Mario Estrada. 10.8% cree que apoya a Manuel Valdizón. 3.7% cree que apoya a Sandra Torres y un residual 2.9% cree que apoya a Alejandro Sinibaldi. El 35% de los consultados simplemente no sabe o no responde. Y el 33% de ellos cree que no está apoyando el presidente Portillo a ninguno de los candidatos a la presidencia. Recuerde que la encuesta fue encargada por Canal Antigua y la revista Contrapoder a la firma Borges y Asociados. Fue realizada entre el 22 de febrero y el 1 de marzo, incluyó 1.190 entrevistas cara a cara en todo el territorio nacional y tiene un margen de error del más menos 2.8%. Espere, por supuesto, que le ofrezcamos más información de esta medición. Ahora le presentamos esta nota realizada en conjunto por Canal Antigua y Revista Contrapoder acerca de esta polémica familia rusa que ha radicado ya desde hace algunos meses en Guatemala y que tiene varios procesos legales abiertos. Vladimir, el hijo menor de la familia Vitkova, los rusos que cayeron presos por hacerse pasar por guatemaltecos y usar documentos fraudulentos de identidad, es quien ahora sufre las consecuencias de los problemas legales de sus padres. A principios de febrero, un juzgado de la niñez atendió la petición de la Procuraduría General de la Nación y ordenó el traslado del pequeño, que tan solo tiene 3 años y está confinado desde hace un mes en un albergue infantil, bajo la supervisión de la PGN. Este proceso de medidas de protección, el niño se encuentra bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación en un hogar de abrigo temporal, mientras se dilucida el proceso penal en contra de los progenitores de este menor. En este momento, sus padres y su niñera tienen prohibida la comunicación con el menor, lo que preocupa a Irina Vitkova, madre de Vladimir. Ella prohibió a llamar a mí, a sus papás de Vladimir, llamar al orfanato y preguntar cómo está el niño. Entonces, si yo como mamá trato de llamar al orfanato, me cuelgan teléfono porque tienen orden de juez que yo no puedo preguntar nada cómo está el bebé. El procurador reconoce que es un caso complicado, sin embargo asegura que el menor se encuentra bajo la protección de la PGN. Está bajo las medidas de protección necesarias y el proceso de medidas de protección, valga la redundancia, continúa su trámite. Es así como en estos días de marzo, no sé, posiblemente la otra semana, si no mal recuerdo, va a haber una audiencia relacionada al caso de medidas de protección.
El futuro de Vladimir está lejos de conocerse. Para Irina, su mayor preocupación es que su hijo sea deportado a Rusia. Quisieran darle la ciudadanía rusa y en esta base llevarlo, digamos, secuestrar al bebé para llevar a Rusia. Peor la cosa, ¿verdad? Para destruir la familia por completa. Eso es mi mayor riesgo. Irina y su hija Anastasia permanecen en un hospital privado por sufrir alteraciones emocionales. Con información de Elsa Coronado para Contrapoder y Yasmin Ávila para Canal Antigua. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 13 de marzo. Una fecha que a todo el mundo le cuesta un poco pronunciar. A Claudia Méndez no le dice nada de esa fecha. No, nada. Nada. Soy muy bien portada. Y Paul Hurtado. Cualquier viernes es bueno. Cualquier viernes es bueno. Sea 13, 14, lo que sea. Y don Pedro. A mí me dice mucho. ¿Qué te dice? El viernes. Viernes, ¿qué más da el día? No, en España es martes 13. El martes 13. Yo veo que aquí en América es viernes 13. La época, las noches esas del Freddy Krueger y todo eso. Jóvenes, el viernes 13. Y el viernes es para ustedes. Golpe, ¿no? El viernes es para ustedes el día más feliz de la semana. Para mí el sábado también. Los dos ¿sí? se dan tacos. ¿Por qué ocurre eso que ya el domingo uno empieza, bueno, se levanta contento y desayuna muy bien y todo, pero al mediodía empieza a padecer? Yo sé por qué. Porque no hay un nos día hacen venir a trabajar. El lunes. Entonces, el domingo sabemos que tenemos que venir a trabajar. No, y los viernes sabemos que nos vamos. Entonces... Yo conozco una mejor razón. Amanecemos tristes los domingos porque no hay un día intermedio entre sábado y domingo. De haberlo sería muy diferente. No, la entre historia. domingo y lunes. No, entre sábado y domingo. Debería haber un día intermedio, fíjate. Entre sábado y domingo. Es verdad. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si arrancamos presentando la primera de las conversaciones que sostuvimos a lo largo de la semana y que queremos plantearles a ustedes? Paola, la primera. La primera fue una conversación con el embajador de Estados Unidos en Guatemala, el señor Todd Robinson, que he de decir que me pareció mucho más abierto para hablar. Nunca lo había entrevistado. Nos habló muy abiertamente sobre la CICIG, sobre el plan de la Alianza para la Prosperidad, sobre los condicionamientos que tiene su gobierno para darnos a Centroamérica $1.000 millones. Y seleccionamos este fragmento de la entrevista para darnos una idea en ese tono en el que hablamos con el señor embajador. Una de esas maneras tiene que ver, por ejemplo, con la permanencia en Guatemala de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. Esa sería una buena forma de persuadir a los congresistas de que en Guatemala la Administración de Justicia va a actuar de manera correcta. Yo diría sí. Sería una muestra muy fuerte que el gobierno tiene la voluntad para continuar avanzando, por ejemplo, en la manera, en el área de justicia, en el área de la lucha contra la corrupción y crimen organizado. Sí, claro, sería una muestra muy contundente, yo creo. Pero ¿cómo se entiende ese deseo? ¿Cómo hay una condición? ¿Está condicionada la ayuda del Plan para la Prosperidad con la continuidad de la CICIG en Guatemala? No, una condición no. Yo diría que nosotros siempre como gobierno, y yo creo como la comunidad internacional, tanto el gobierno de los Estados Unidos como la comunidad internacional, vamos a continuar nuestro apoyo para la CICIG, pero siempre la institución, tanto la institución como nosotros, estamos aquí a la invitación del gobierno de Guatemala. Pedro, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que el embajador ha dicho y ha dicho bien. Yo creo que son dos cosas distintas. La Alianza para la Prosperidad es una barrera, un muro, un freno, como lo queramos ver, para la migración. En la medida que la Alianza para la Prosperidad funcione o haga su cometido, el problema de migración no se hará sentir en Estados Unidos. Eso es un punto. Y para eso viene fundamentalmente. El tema CICIG es otra historia. El tema CICIG tiene dos versiones, en mi opinión. El vector A es
lo que en teoría debería ser Sisi, corrupción, aparatos paralelos, etcétera. El vector B es lo que le interesa a Estados Unidos de Sisi, que es el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero. No, también le interesa transparencia. Bueno, pero transparencia para su fines. La cooperación internacional, y Estados Unidos lo tiene muy claro y lo tiene muy bien, es la política internacional de las necesidades nacionales. Si Estados Unidos nos ayuda, no porque le demos pena, no porque nos quieran mucho, no, nos ayuda porque ellos sienten unos problemas que tienen que arreglar y a través de esa ayuda los arreglan. Pero yo creo que, como el embajador de Jalocao, son dos cosas distintas. Alianza para la Prosperidad es desarrollo ligado fundamentalmente a migración. Podemos sacarle otros flecos, pero fundamentalmente es eso. Y el tema de Sisi es el narcotráfico, crimen organizado. ¿Me dejas interrumpirte un minuto? No, claro. Es que fíjate que el embajador, yo creo diferente a Pedro, porque él, como ustedes saben, hizo un escrito donde hizo hincapié en la corrupción y en la entrevista sí dejó claro que al gobierno de Estados Unidos le interesa que va a haber transparencia para ejecutar esos fondos eficientemente. Y ahí es donde sí veo una relación con la CICIG, porque ellos creen conveniente que una comisión también vea la forma en que los poderes hacen uso de los fondos públicos. Ahí tengo que decir. Ahora, teóricamente, en línea general, el plan de Alianza para la Prosperidad está definido como un muro de contención, no más migrantes hacia el norte, pero se subdivide ya en 4 ramas. Sí. Y la cuarta rama es justamente el fortalecimiento de las instituciones. Están hablando de seguridad y justicia en un lenguaje directo, que no sean precisos y decirlo sí, yo lo comprendo, es el lenguaje diplomático. Pedro Trujillo. Bueno, tuvimos el martes 2 entrevistas, creo que la más interesante es la del director del sistema penitenciario, el señor Pivaral, que nos dijo o nos reflexionó sobre los atentados que ese día hubo en el Hospital San Juan de Dios. Veamos qué selección han hecho para ustedes. Como repito, no tenemos la capacidad, la infraestructura ni el equipo para atender emergencias hospitalarias de operaciones. Se da mucho cuestiones de presiones altas, hernias, etcétera, que sí es necesario sacar a los privados de libertad a los centros asistenciales. Ahora que es evidente que hubo una fuga de información. Por supuesto. ¿Cómo van a hacer para establecer quiénes son los responsables de esta fuga de información? Bueno, yo le comentaba a los respetables periodistas hoy en la mañana que es los entes investigadores lo tendrán que hacer, pero esta cita estaba dada aproximadamente hace un mes por la misma clínica, el mismo médico que está tratando al paciente. Eso pasa a un control del mismo hospital para saber quiénes van a llegar, quién lleva el expediente, quién retorna el expediente a la clínica. Está también la información en el organismo judicial, en el juzgado al cual se le solicita que autorice la salida del privado de libertad. Estamos nosotros en el sistema penitenciario, o sea, la información sí es manejada por muchísimas personas. No digo que sea imposible determinar en dónde se fugó la información, pero sí es mucha la información, es muchas las personas que manejan esta información. Bueno, eso fue parte del texto, así que... ¿Es posible realmente mantener en secreto el dato sobre el traslado de un presidiario hacia un hospital? La respuesta fue no. No, lo tiene que autorizar el juez, hay una orden en el sistema penitenciario, si es una declaración, es un oficio que se manda, la respuesta que yo le intuyo es no. Lo manejan al menos 4 instancias, pero sobre todo, en este caso, y como lo entiendo, lo manejan los prisioneros. A mí me interesa menos una fuga de información, que creo que si alguien hubiera ido a preguntar a la clínica de él, mire, cuando tiene cita tal reo, no es necesaria una fuga, se lo hubieran dicho porque es información que no tiene nada que ver, ningún problema darla. El problema es, el sistema penitenciario no puede prescindir de usar el sistema de salud para curar a los reos porque no tiene infraestructura para atenderlos. Este funcionario que abiertamente te lo dice, ¿qué hace si un reo se le está muriendo por una apendicitis? Sí, no, yo le dije, bueno, ¿por qué no utilizan el hospital de la Policía Nacional Civil, del Ejército, que de alguna manera son hospitales más específicos, seguros, más seguros, o menos expuestos a la gente? Y me dijo, mira, el de la policía tampoco tiene especialista. Y el del Ejército habría que hablar y ver si procede a hacer un convenio, pero de momento... Y por supuesto que los militares no van a querer que los lleven a los reos. Lo escuché esa propuesta y francamente dije, bueno, allí parece menos probable que lleguen a lanzar una bomba. Lo disuade completamente. ¿Quién nos presenta el miércoles? Vamos a ofrecerles ya la información sobre el... No vamos a presentar el miércoles, vamos a presentar de una vez el día jueves. Vamos a hablar sobre... Entonces que lo presente la entrevistadora. Es que nos comimos el jueves, perdonen eso. Pero el jueves tuvimos acá
una entrevista relacionada con la que Pedro nos presenta, y son los dos directores de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. A ellos les toca lidiar con esos prisioneros de alta peligrosidad que llegan a tener tratamientos ambulatorios o de emergencia en los centros asistenciales. Escuchemos qué nos dijeron. Yo pienso que el tema no es el no atenderlos, sino que buscar una solución viable, ¿verdad?, en el que estos tipos de personas privados de libertad sean tratados bajo toda esa cúpula de seguridad que se requiere, ¿verdad? De momento lo que ustedes dicen es atendemos solo emergencias, más no tratamientos ambulatorios. Pero la pregunta es, ¿cuán frecuentes son las emergencias? ¿Cuán frecuente es que un prisionero de alta peligrosidad llegue a la sala de emergencias, sala de operaciones? Es baja, es bien baja. Pero al contrario es alta, ¿verdad? O sea, la consulta externa, el 90% son reos que llegan a las consultas externas de los hospitales. La mayoría, les puedo decir a ustedes, sin justificación. O sea, el problema es el sistema penitenciario, entonces. Y cómo ellos deberían manejar, digamos, la situación. Un juez ordena la situación, un médico del INASIF debería chequear primero a los reos y posteriormente comunicarse con nosotros para ver, para ponernos de acuerdo para aceptar o no el traslado, porque la mayoría de verdad no tienen mayores problemas. ¿Por qué razones llegan? Háblenos de eso, sea específico. Mire, como decía el doctor Figueroa, hay cuestiones realmente que a nosotros nos ponen en aprietos, como es las tranzas que hacen ellos adentro de los hospitales. Por ejemplo, el día de hoy, una cuestión que suele pasar en el hospital, llegó un taxi, dejó en la puerta del hospital, tenemos una oficina que se atiende a los problemas de los privados de libertad. Dejaron una bolsa para fulana de tal, llegó la abogada de nosotros, que es la que está encargada de inspeccionar esto. Al inspeccionar la bolsa, van 2 cuchillos adentro de la bolsa. Entonces esos problemas, pónganse ustedes, son el día a día. ¿Cómo podemos permitir nosotros eso en los hospitales? ¿Y qué va a pasar la bolsa de cuchillos es apenas un ejemplo que él se atrevió a usar para ilustrar lo que sucede. Fuera de cámara nos contaron que tienen abuso de este tipo de prisioneros hacia el personal femenino, un abuso que no es tolerable. No quiso ser específico, pero podemos imaginarnos acá bajo qué condiciones se les atiende. Mira, dice el señor 2 cosas de mucho valor para mí. Uno es, la mayoría de los que van no vienen a nada. Eso es un punto importante. La pregunta entonces que surge previa es, ¿por qué no se le detiene en el punto previo? Es decir, ¿por qué van? ¿Se le deja salir? Correcto. Y lo segundo que dice es, hay que buscar una solución viable. Yo quiero responder a las cosas. ¿Cuánto costaría, porque existen médicos contratados en el sistema penitenciario, no se nos olvide, no sé si hay 4 o 5, pero los hay. ¿Cuánto costaría tener un médico de servicio que atendiera a las causas urgentes y asumiera la responsabilidad del traslado o no? Es decir, hay un problema, se avisa al doctor, el doctor viene, mire, tengo una uña encarnada, dice el doctor, pues ha sido un placer, hasta mañana, porque usted no tiene nada. Pero asume la responsabilidad del no traslado. Y la segunda sería, ¿cuánto costaría derivar esto a lo privado? ¿Derivarlo a lo privado? ¿En qué sentido? Bueno, si hay un enfermo en un hospital, se tiene un seguro, no me preguntes, no voy a decir el nombre de un seguro que tenemos mucho, se llama, viene, y el doctor que viene, que es un doctor privado, como te da a tu casa, dice, bueno señora, usted se toma estas pastillas porque no hay nada. Que llegue al centro penitenciario. ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no derivar esto? Porque a mí se me ocurre, porque dice el señor, hay que buscar soluciones viables. Pensemos fuera del Huacal, no sé, por buscar esas soluciones viables. Es o que un doctor que estabas planteando que el reo llegara a un hospital privado. Sí, igual yo. No, pero un servicio que lo puede atender allí, o un doctor de 24 horas que se le llama, va y decide. El problema es que esto es un negocio. El problema es que nadie asume. ¿Qué doctor le va a decir a un preso de alta peligrosidad? Usted no sale del hospital. Y lo mira así y dice, ¿y usted tampoco? ¿Me explico o no? Claro, pero hay que asumir la responsabilidad. Ese es el punto. Me hizo recordar el caso del Hospital El Pilares, donde entra un comando
a atacar a una persona Así es. que más tarde 2003, aprendemos, 2004. más tarde aprendemos o sabemos de que es el testigo de un caso de narcotráfico y lo llegan a acribillar mientras decías en un centro asistencial privado. Recordé eso, entonces... No, yo decía un servicio privado de atención. No quiero decir que es un mal de muchos, urgente, consuelo de tontos, pero prácticamente la violencia nos desborda hoy. Mira, Pero ¿qué va a pasar cuando esa Pero yo bolsa de veo más cuchillos razonable lo que tenga es un explosivo Yo veo y más- exploten una emergencia Eso de un pensé hospital? cuando dijeron si son una reos que bolsa. están ya condenados 200 veces a 20,000 años de prisión, ¿qué pierden? Vamos a la pausa comercial. No y volvemos tienen dentro de medida. muy poco. Volvemos ya con ustedes en esta noche de viernes 13, como la anunció Juan Luis desde que arrancamos el programa. Vamos a hablar ahora de las notas internacionales y nos vamos a trasladar a ese país convulso que semana a semana nos trae capítulos diferentes. Ya la han comparado a Venezuela los medios internacionales como una novela en evolución, suspenso tras suspenso. Esta semana hay varios hechos que marcan el rumbo de ese país. El primero es, inicia a raíz del fin de semana cuando la Casa Blanca, Barack Obama, endurece su posición hacia Caracas y la califica a Venezuela como un asunto que amenaza la seguridad nacional estadounidense. Una puerta abierta para interpretar qué significa que entre en esa categoría. La semana termina con la muerte de uno de los opositores venezolanos que tenía 1 año de permanecer en prisión, Rodolfo González. Pero para hablar sobre el tema hemos invitado a este foro a Boris Muñoz, periodista y escritor venezolano radicado en Cambridge. Boris nos acompaña a través de una llamada de Skype. ¿Estás con nosotros? Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Creo que es la segunda vez o la tercera vez que hablamos. Es un gran placer. Gracias a ti por la invitación. Y quiero arrancar con esta pregunta. Un colega tuyo, escritor venezolano, Alberto Barrera, ha escrito un Twitter que le ha dado vuelta a la blogósfera. No sé hasta qué medida, pero sí se ha replicado bastante. Y dice, Obama le está dando a Maduro lo que Maduro necesita, un enemigo más grande que la crisis. Boris, ¿cómo interpretas tú esto? No, yo coincido con esa, en alguna medida con esa apreciación. En lo personal soy crítico del decreto ejecutivo de Barack Obama porque creo que no hace una lectura precisa de la situación venezolana, sobre todo en términos de las consecuencias que tiene el lenguaje con el que está envuelto ese decreto. Creo que a eso se refería Alberto Barrera cuando decía que, bueno, que le proporcionó a Maduro una excusa más grande que la crisis, la excusa de la invasión imperial o del intervencionismo estadounidense que tiene muy larga data en América Latina y una historia muy, muy desafortunada. Entonces, en ese punto coincidiría con Alberto en que, bueno, el gobierno venezolano va a usar todo lo que pueda esta medida de Estados Unidos para sacar provecho para sí mismo en términos de distraer la atención del público venezolano de los gravísimos problemas que está atravesando el país, de la crisis de gobierno, la crisis económica y la crisis social que está en pleno desarrollo. Esa yo creo que es la verdadera novela. Y lo que se encuentra ahorita con este decreto es un pretexto para profundizar medidas que van a ir en contra seguramente de la oposición. Boris, es difícil pensar que Washington no haya calculado este aprovechamiento que habría de hacer el gobierno de Maduro de esa amenaza o de esa advertencia lanzada por Estados Unidos. ¿No es posible acaso que el propio Washington esté prefiriendo que permanezca en el poder el gobierno de Maduro y que no sea sustituido, por ejemplo, por una cúpula militar, por un ejército venezolano que está señalado de estar absolutamente coaligado con el narcotráfico, con diferentes grupos del narcotráfico? Bueno, o sea, estamos en el terreno del especulativo y dentro de este ambiente de conspiración casi cualquier cosa, por delirante que sea, es posible y el gobierno lo ha hecho así, ¿no? Porque cuando se está hablando de este lenguaje de emergencia, de
una inminente medida de intervencionismo militar o invasión, como están haciéndolo los voceros chavistas. O sea, cualquier cosa es posible. Sobre todo hay que suspender el juicio, hay que concentrarse en la defensa nacional, como he dicho hoy, con un lenguaje muy duro, el hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, quien dijo que aquel que no estuviese con la revolución debía ser considerado un enemigo. Eso me parece a mí muy grave. Ahora, no sé si Washington calculó bien esta medida. Para mis adentros creo que no lo hizo, en el sentido de que habían otros escenarios que era posible agotar antes de llegar aquí, como por ejemplo haber ido a la Cumbre de las Américas y hacer el caso de las graves violaciones de derechos humanos que han venido ocurriendo en Venezuela a lo largo del último año. Ese era un escenario, un foro para poder explorar esa situación, para poder tratarla y buscar un consenso o acuerdos parciales con países de América Latina, de modo que fuese dentro del de la propia comunidad latinoamericana que se buscase una solución sin la necesidad de una medida directa de Estados Unidos. Ahora bien, o sea, tenemos que tener en cuenta que el gobierno está haciendo uso de una interpretación de estas medidas que no necesariamente está en correlación con el alcance de las mismas, porque estas son unas medidas muy específicas, prácticamente personales, dirigidas a 7 funcionarios, no van a abarcar el país, son lo que llaman en Estados Unidos medidas dirigidas o específicas, no son amplias. O sea que lo que se está diciendo desde el gobierno venezolano es prematuro, por lo menos, ¿no? Boris, yo quería también preguntar en relación a tus afirmaciones y la de Juan Luis. Es difícil pensar que Washington no haya valorado esto. Hay muy pocos países sobre los que se aplica este tipo de medidas. Creo que está Irán, Birmania y alguno más. ¿No será que Estados Unidos lo que quiere es de alguna manera un acompañamiento de sanciones más o menos directas contra el régimen venezolano por el resto de la comunidad internacional al incluirlo de esa manera y a lo mejor negociar bajo la mesa con alguien del régimen que sea más o menos violento? Es difícil decirlo. Se está hablando de otra, digamos, una sanción de tipo diplomático, no económico, de la Comunidad Europea. Eso yo no sé en qué punto se encuentra en este momento. Podemos especular si Estados Unidos tomó este paso de manera adelantada o no, o calculando todo el efecto. Yo lo que creo es que no se midió bien el efecto que esto podía tener dentro del frágil escenario que confronta la oposición venezolana. Una oposición que está dividida, que ha sido muy castigada por el gobierno y que está contra las cuerdas, además de eso enfrentando unas inminentes elecciones parlamentarias. Aunque la oposición no estaba muy bien, digamos, preparada para esas elecciones, ha tenido una gran ventaja, que es la inmensa pérdida de popularidad del gobierno venezolano. Y yo creo que son todo este conjunto de factores los que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar el decreto ejecutivo firmado por Barack Obama. Estados Unidos se ha equivocado otras veces, ¿no? Entonces no es el hecho de que sea el principal actor mundial en términos de poderío militar y económico no quiere decir que sea infalible y que no se equivoque a veces, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos hacen que haya que analizar esta situación de manera compleja, con todos estos elementos. Boris, alcanza muy poco para una respuesta rápida. ¿Cómo se recibió en Estados Unidos el anuncio de Venezuela de que ahora tienen que pedir visa para los estadounidenses para llegar a tu país? Bueno, yo creo que... ¿Es simplemente simbólico? Yo creo que ha sido algo simbólico. El viaje a Venezuela estaba tan restringido por el propio recorte de los vuelos desde Estados Unidos. American Airlines pasó de 50 vuelos a la semana a 10. No sé en cuántos se encuentra ahora. Delta Airlines tenía 10 vuelos y redujo a 2. O sea que vemos creo que 10 vuelos. Una situación ya de flujo muy crítica o muy comprometida.
No sé qué tanto afecta eso a Estados Unidos. Yo no he visto, digamos, protestas públicas en las puertas del consulado venezolano de viajeros de negocios o viajeros turísticos protestando esta medida, no lo sé. Lo que sí sé es que con respecto al decreto de Obama ha habido notas críticas, incluso el New York Times criticó esto como si el gobierno de Obama le estaba extendiendo una bombona de oxígeno o un pretexto perfecto a Nicolás Maduro para lo que ya dije anteriormente, ampliar el control, el poder del Ejecutivo para, bueno, seguir gobernando de la manera o desgobernando de la manera que lo está haciendo. Boris, una decisión cuyas consecuencias no fueron medidas, una decisión tardía, un bombón para Nicolás Maduro. Así se ha calificado desde Estados Unidos la medida de la Casa Blanca hacia Caracas. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tus perspectivas de Venezuela. Nosotros vamos a volver al set para que conversemos con mis compañeros acerca de este tema. Adiós, Boris, gracias. Gracias. Adiós. Para mí me parece lo más relevante es que Maduro sí logró refortalecerse esta semana. Esa ha sido la consecuencia de la decisión de Estados Unidos. Ahora, entiendo bien la diferencia que hace Boris respecto de unas sanciones al país, al Estado en su conjunto, y unas sanciones específicas para 7 altos funcionarios, 7 altos dirigentes del gobierno, que ellos sí las padecen de manera directa. Mira, yo lo que veo que cuando Estados Unidos se incluye, igual que países que apoyan el terrorismo, países que son terroristas, los incluye en sus informes, eso tiene una trascendencia más allá de los propios norteamericanos. Yo creo que no nos ha dado tiempo a analizar la dimensión real que tiene que Venezuela esté incluida ahí, aunque efectivamente se ha reducido el número. También yo creo que Estados Unidos está señalando a 7 con el ánimo de decir que puede señalar a 77. Y el próximo, próximo. No, el propio, quería decir, y me atoré. El propio régimen a lo mejor genera con esto una discusión interna de, oye, estamos siendo señalados y nosotros no, esto solo, ¿me entiendes? Y se puede generar una dinámica perversa. A mí me extraña mucho, aunque entiendo la postura de Boris, la he explicado muy bien y ha sido muy preciso, que Estados Unidos no haya valorado todo esto en su dimensión, aunque como él bien dice, se equivocaron algunas veces. Pero creo que en esta ocasión hay muchos analistas que han podido hacer esto. Pero también existe otra clave para entenderlo, y muchos de ellos han dicho cómo se habría interpretado 1 año o 2 años antes, cuando cae el líder de la oposición preso, una medida semejante. Pues sí, la lectura sería completamente distinta y sus efectos diferentes. Fíjate que van a la Cumbre de las Américas y va Cuba de amigo de Estados Unidos por primera vez. ¿No será que ahí ya querían posicionar a alguien enfrente para debatirlo de otra manera? No lo sé, no lo sé. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco, ahora sí, para hacer la discusión de los candidatos a ganador y perdedor de la semana. Es un reto difícil, pero nosotros nos esforzamos por lograrlo. En 90 segundos tratamos de abarcar y comentar sobre temas que han transcurrido en esta semana. Va a ver usted imágenes de aquellos rusos que fueron detenidos y que están acusados de falsificación de documentos. Ellos alegan y se defienden que llegaron a Guatemala huyendo de Rusia, contrataron una oficina de abogados que les procuró documentos e identidades falsificadas. Bien, no voy a hablar de ninguno de los 3 que usted ve allí, pero hablaré del pequeño guatemalteco, hijo del señor Igor y de Irina Bitkov. Cuando ellos cayeron presos, nombraron a una familia sustituta para que cuidara de su pequeño Vladimir. ¿Qué sucedió? En una audiencia, ese niño fue arrebatado prácticamente de esa familia sustituta bajo el argumento de que no tenían los medios para sostener al niño, y ahora está en un albergue infantil. Los rusos desde la prisión pelean con recursos legales para que ese niño sea devuelto a la familia que ellos nombraron, una familia de su entera confianza, y que además estaba bajo el cuidado de la niñera que siempre lo ha cuidado. Supe que este niño entró al juzgado con esa niñera y que sin saber cómo se iba a desenvolver esa audiencia, el niño se quedó y entró a ese sistema en donde muchos pequeños llegan y es difícil que salgan de allí.
A mí me gustaría entender la lógica de por qué una autoridad judicial le encarga el cuidado del niño a otra entidad o a otra persona y no a quien se encuentra, digamos, familiarizado o con quien el niño se encuentra familiarizado. Por supuesto que se requiere de una vigilancia de parte del Estado para asegurarse de que ese cuidado va a ser apropiado y primero que el niño va a estar en buenas condiciones y segundo, pues que no va a ser objeto de desaparición. Me parece que eso es importante. Yo creo que ahí está el problema, en pensar que el Estado tiene que meter las narices ahí. Los padres deciden, porque el niño no está acusado de nada. No. Los padres deciden libremente, porque es responsabilidad de ellos, quién cuida de su hijo. Y si yo quiero que cuide a alguien que tiene o no tiene recursos, no le importa a nadie, porque resulta que es mi hijo. Hombre, salvo que lo maltrate o algo, como tú bien has dicho. Pero yo no entiendo la razón de por qué la autoridad judicial ni el Estado tienen que entrar ahí cuando el niño no es sujeto de absolutamente nada. Hay una cosa que se llama Constitución de la República que dice que el Estado se organiza con ciertos fines y el Estado actúa de acuerdo con esa opción. Pero es para proteger a la familia, es el primer fin. Exactamente. Y la familia decide qué hace con su hijo. Exactamente, pero esta es una familia que se encuentra en un predicamento. Por favor, tampoco hay que obviar que ellos transgredieron la ley y que la forma en que actuaron tampoco fue apropiada. Eso sí. Por eso yo estoy de acuerdo con que la judicatura busque que se quede con la misma familia, pero yo no desoiría lo que tiene que decir también el juez de menores. Tiene 3 años el niño, solo para que sirva de referencia. No era el lugar adecuado a un hogar público. Debió haberse quedado con la familia, pero también aclarar que la familia está ahí por falsificar documentos y usar una red criminal para venir a Guatemala y asentarse aquí. Nos hemos pasado el tiempo, pero pienso exactamente como Paola. Tiene 3 años y lo quitaron de la familia con quien los padres lo habían dejado y de la niñera que lo ha criado y lo ha acompañado desde que nació. Vamos ahora con la segunda nota y también nos la provee ese sistema de justicia. La Corte de Constitucionalidad ha anulado esa sanción que la Asamblea de Colegios Profesionales había ratificado contra Yasmín Barrios, en una resolución en la cual la máxima corte del país certifica y concluye que el Colegio de Abogados y la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales no es el ente para castigar a un juez en su ejercicio. Prácticamente sientan un precedente que los jueces deben de seguir en su régimen disciplinario o bien en el curso legal si se tiene algo contra ellos, pero no es un colegio de abogados y mucho menos una asamblea la que va a venir y sancionar a una abogada como Yasmín Barrios. El tiempo le dio la razón. Eso es lo que tengo que decir. Qué bueno. No, era una sanción tonta. Yo he leído la sentencia y la sentencia efectivamente anula la decisión de la Asamblea, pero le dice a la Asamblea que dicte nueva sanción conforme a lo que marca la ley. Es decir, no ha anulado y ha cerrado el caso, no es así. Que no sé lo que tiene que hacer, o sea, no estoy... Pero para poner la cosa en su justa medida es, lo que ustedes han dicho no está sujeto a la ley. Eso queda anulado. Ahora les encomino, bajo a multa de 1000 quetzales a cada uno, a que dictaminen nuevamente conforme a la ley. Lo voy a decir lo mismo, pero en mi lenguaje. La Asamblea se extralimitó en sus funciones, actuó sin ningún marco legal, actuó hepáticamente quien haya promovido esa causa contra una jueza y les están enmendando la plana. A mí me parece que Yasmín Barrios es objeto de una persecución por razones ideológicas y por razones de que en este país la mayoría quiere, y sobre todo muchas personas con poder quieren, que los hechos ocurridos en el pasado violento, en la guerra interna que tuvimos, queden en la impunidad. Ella actuó de una manera contraria a esa voluntad o a esa decisión de la mayoría y entonces la castigan como se castigó a Claudia Paz y Paz sacándola del Ministerio Público y como habrá de castigarse a los que actúen de esa misma forma. Bueno, es la versión del otro lado. Hay quien piensa, y también ha habido una denuncia a la jueza por sonreír cuando dictó sentencia. La chicharrita. Estábamos empezando a encender la mecha aquí, pero bueno, la campana nos salvó. Don Pedro Trujillo tiene que presentar candidatos. Siempre que se menciona el nombre de Claudia Paz en esta mesa, lo que menos hay es paz. Ahí vamos, ganadores, el ganador, ahí lo tienen, guatemaltecos innovadores que llevan los chucos a Las Vegas. Usted podrá jugar, ganar dinero, perderlo, irse a un restaurante de esos de buffet libre por $5 todo el día, pero tendrá sus chucos, si quiere, de calidad en ese vehículo que hace 2 meses pusieron
o con el que emprendieron unos guatemaltecos su negocio. Cada pan se vende a entre esos 6 y 9 dólares. Yo le auguro éxito a esos hot dogs. Absolutamente. Claro. Si lo tienen aquí de una manera menos llamativa, en Estados Unidos yo creo que eso será Me encantaría que llegaran a muy competir agradable. con los hot dogs de Nueva York. Me parece una iniciativa muy buena. Y perdedor yo quiero poner al señor Barquín, al diputado Barquín, porque me parece realmente deleznable, y lo digo con la palabra adecuada, deleznable que un diputado nacional tome esa postura respecto a unos soldados que vienen de dar su vida 6 meses en el Congo y que además ya hay un antecedente que murieron 8 o 9 hace una serie de años. Ponerlos en cuarentena aquí o allá o que no vengan al país. Sí. Señor Barquín, seguro que usted se pone la mano en el corazón y habla y canta el himno nacional y se llama guatemalteco de origen. Yo no lo soy, pero cuando los soldados vienen de rendir un servicio a la patria del sitio tan lejos, lo que habría era que hacer una propuesta de ley para que desfilando fueran del aeropuerto al obelisco y se les rindiera un homenaje en vez de querer sacarlos del país. Me parece realmente deleznable. Le voy a echar pimienta para la gente que no escuchó, leyó lo que dijo el diputado, que si fueran chuchos los soldados que regresan del Congo, al menos se les podría amarrar y no se van, pero como son personas se salen y saber a quién van a ir a contagiar. Una cosa así dijo, a mí me pareció... Creo que sí es el perdedor de la semana. Si tuviéramos la torpeza de la semana, creo que él se lo lleva. Es penoso que un diputado se refiere así de gente que fue a ayudar a otras personas y arriesgar su vida. Que por supuesto todos podemos entender que lo razonable es que pasen ahorita por un proceso, digamos, obviamente de cuarentena, en el cual se controle y se vigile que no traigan ninguna enfermedad. No vienen contagiados. Entonces, el ébola ya está controlado. Además, perdón, estaban en el Congo y el ébola se desarrolló en una región bastante lejana al Congo. Ahora, aún así a mí me parece razonable que haya una cuarentena. Bueno, pero si Rajoy dijo que estaba en Centroáfrica, el señor Barquín igual piensa que el Congo también está por donde el ébola. O sea, que esto de la geografía no... tiene que ser otro esto de la geografía no te creas tú que se lleva en todos lados. Entre los colores primarios y la geografía, muy bien. El señor Rajoy, debo decir que me pareció bastante más simpático. Así como a Paola le pareció simpaticón el embajador de Estados Unidos, a mí el señor Rajoy me pareció bastante Es un gallego agradable, es gallego y ejerce, pero es agradable. Pero el carácter gallego es así, pero es agradable. De veras. Es agradable. Un gallego al frente de España, pero la verdad que el hombre es muy eficaz. Otro gallego al frente de España. Franco también lo fue. Uy, no. Otro gallego. Otro gallego. A ver, Paola, miren, yo como Pedro la semana pasada no tengo candidato a ganador, pero creo que uno de los perdedores de esta semana inevitablemente es el Seguro Social, que sigue en ese conflicto con sus pacientes enfermos renales por los servicios que les da. El Seguro Social subcontrató a una empresa que ya tiene denuncias de que ha infectado a pacientes, que los tratamientos de hemodiálisis no están funcionando eficientemente y el IX tiene la cara dura de negar que los pacientes se encuentran realmente vulnerables ante este cambio de proveedor y su vida peligra. Ese es mi candidato a perdedor, Claudia. Yo tengo, bueno, sí tengo mi ganador. Y mi ganador acabamos de hablar de ella, y es Yasmín Barrios. Me parece que es una ganadora porque, como lo dijo Paola, el tiempo le dio la razón. La CC ha mandado a la Asamblea del Colegio de Profesionales a no meterse ni inmiscuirse en asuntos de jueces. Gran ganadora. Y el perdedor... estoy por declarar desierto a mi perdedor porque... Pero ahí ya te pusieron unos policías. Ya me los pusieron, son los policías. Su inacción durante la tragedia y la violencia en Mazatenango, cuando asesinan a 2 periodistas y hieren a un tercero, y tanto las personas que se encontraban allí como muchos mazatecos se quejan de esa inacción. Prácticamente estaban inermes. Yo, por el contrario, voy a proponer como ganador al sistema de inteligencia civil, que en búsqueda de una averiguación de hechos criminales me parece a mí que le está rindiendo un gran servicio al país. Esa averiguación rápida de quiénes se cree que son los responsables del asesinato directo, de la ejecución del asesinato. Todavía hace falta encontrar a los culpables intelectuales del crimen de esos 2 periodistas en Mazatenango. A mí me parece que pone en evidencia, pero no es solo ese hecho, señores. Es con inteligencia civil, es con inteligencia criminal que se está logrando
descubrir, por ejemplo, quiénes fueron los asesinos de esa mujer y sus 3 hijas en la zona 21. Yo creo que los guatemaltecos tenemos mucho que... La imagen no es correcta porque ahí vemos a la Policía Nacional Civil y nunca vamos a ver la imagen de la inteligencia civil en Guatemala. Pero me parece que esa es una institución que se le está rindiendo en ese plano estrictamente un buen servicio al país. Y en términos de perdedor, yo me voy a quedar con el diputado Manuel Barquín. A mí me parece francamente que estas declaraciones terminan siendo ofensivas para unos servidores públicos que han hecho un gran sacrificio, un gran esfuerzo. Yo no creo que nadie vaya al Congo de paseo. Yo también voto por el diputado Manuel Barquín como perdedor de la semana y por su gran torpeza. Yo también cambio mi postulado y creo que él es el pues el señor Barquín se llevó por unanimidad. Así y de ganador tenemos los chucos, tenemos la juez Yasmín y tenemos los servicios de inteligencia. Pero ¿sabes qué? Me encanta tu ganador también porque... Yo ganadora voto por la juez. Sí, me encanta tu ganador porque admiro todas esas historias de emprendimiento y se requiere mucho valor, se corren muchos riesgos al hacerlo. Me gusta, pero si puedo hacer le doy un valor nominativo, pero me quedo con mi ganador. La jueza ha ganado una batalla importante, no solo para ella, sino para el sistema de justicia y el resto de jueces. Pues yo si fuera definitivo se lo daría, pero voy a esperar a que el Colegio de Abogados o el colegio, la Junta de Colegios tome decisión a ver qué ocurre. Pero nos vamos a quedar... Yo, ni los chucos siquiera, los servicios de inteligencia, como Juan Luis dice, me parece una cosa muy interesante, porque si darnos cuenta y ellos en silencio colaboran. Bueno, yo resalto esos dos, aunque ya hay una ganadora la por jueza mayoría. Yasmín Barrios. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz descanso, que el fin de semana sea verdaderamente agradable y que nos vea usted el domingo a las 8:45 con un gran gusto, con ganas de volver a enterarse de qué es lo que está ocurriendo en este país.